Bendecidos en esta noche. Bien, esta noche traigo el estudio número 15 con el tema La llegada del Espíritu Santo. Ya nuestra hermana Silma oró, ¿verdad? Gracias a Dios por la hermana Silma, siempre está dispuesta al servicio del Señor. Para desarrollar este estudio, que es cortito, hermano, vamos a estar basándonos en Hechos 2, Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 13. Este estudio tiene 3 objetivos. El primero es reconocer que Dios cumple sus promesas, sentir la necesidad de recibir la llenura del poder de Dios y permitir que Dios llene a sus hijos para servirle mejor. Y para ello vamos a estarle dando lectura, como decía, Hechos 2, del 1 al 13. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia. Dije que era hasta el 13, sí. Dice: en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Gracias a Dios por su palabra. Les decía que este estudio tiene 3 objetivos, y es reconocer que Dios cumple sus promesas, sentir la necesidad de recibir la llenura del poder de Dios y permitir que Dios llene a sus hijos para servirle mejor. Dice que la llegada del Espíritu Santo fue el cumplimiento de la promesa hecha a la iglesia. Y yo rogaré, dice un versículo en Lucas: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. Aquí hablaba, dice, y yo os rogaré al Padre. Todos sabemos quién es el Espíritu Santo, ¿verdad? Un pequeño recordatorio. Es la tercera persona de la Trinidad. Y más que la tercera persona de la Trinidad, una persona divina, ¿verdad? Porque nuestro Dios es un Dios trino y divino. No es cualquier cosa, es divino. Dice que la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, nuestro consolador, es nuestro guía, ¿verdad? Es nuestro sustentador, es nuestro protector, es todo en nuestras vidas, ¿verdad?
El Espíritu Santo es algo especial en nosotros. Dios nos lo dejó. Jesucristo, cuando partió de este mundo, nos dejó al Consolador en nuestra vida, ¿verdad? Dice, el Pentecostés era una fiesta que se celebraba un día después de las 7 semanas de las Pascuas, tiempo cuando los israelitas traían ofrendas de agradecimiento a Dios. Este evento no tenía nada que ver con el Espíritu Santo. Lo que Dios hizo fue tomar antiguas costumbres y actualizarlas al plan de salvación. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Dice, hoy ya no recordamos Pentecostés por las cosechas, sino por el día en que el Espíritu Santo irrumpió el devenir histórico para llenar a los hombres con poder. El estallido celestial de aquel día aún sigue resonando en la inmensidad del universo cristiano. Con el hecho trascendente de Pentecostés no solo quedó comprobada la veracidad de la promesa de Dios. Gracias a Dios por este día del Pentecostés, ¿verdad? El día donde dice que se derramó en el aposento alto el Espíritu Santo, ¿verdad? Gracias porque nosotros estamos siendo partícipes de ello, ¿verdad? Dice, la iglesia no tendrá que seguir los métodos. Además, se inició una nueva época. La iglesia no tendría que seguir los métodos rutinarios y ya caducos del templo o de las sinagogas en su adoración. Gracias a Dios por eso. Porque en aquellos tiempos tenían que hacer sacrificios, ¿verdad? Dice que de palomas, de aves, de ganado. Nosotros no tenemos nada de eso para ofrecer sacrificios a Dios. Solo adoración de corazón por nuestra boca, ¿verdad? Dice, su vida y expresión estaría caracterizada por el poder y la espontaneidad, el gozo y la constante renovación. Ahora bien, todo esto fue posible porque los primeros cristianos obedecieron a sus maestros. Los primeros cristianos obedecieron a sus maestros. Cuán difícil se nos hace obedecer lo que está escrito en la Biblia, los mandamientos del Señor. Cuán difícil se nos hace escuchar a nuestros pastores decir, el domingo tenemos ayuno y no venimos. Obedecer a nuestros pastores. Dice que los primeros cristianos obedecieron a sus maestros y esperaron en el aposento alto, unánimes, determinados y llenos de fe. El cumplimiento de la promesa divina, las señales registradas ese día inolvidable y el testimonio de aquella variedad de espectadores ilustran con lujo y detalle que el bautismo en el Espíritu Santo es una realidad. Igual que el día del Pentecostés, hoy las operaciones del Espíritu Santo en los creyentes son visibles, audibles e irrefutables. Hoy, al igual que ayer, hay varios tipos de reacciones entre la gente. Unos se asombran, otros dudan y otros se oponen. Sin embargo, los que creemos y obedecemos la palabra, estamos seguros de que la experiencia pentecostal no solo es una realidad actual, sino que también es indispensable para el crecimiento saludable de la iglesia. Qué bueno, ¿verdad? Saber que la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad?, en nuestras vidas es indispensable. Dice, el día del Pentecostés era la segunda fiesta de las 3 grandes fiestas anuales del pueblo judío, identificadas en el Pentateuco con 3 distintos nombres. 1, la fiesta de la semana, porque tenía lugar el día siguiente de las cumplidas 7 semanas después de las Pascuas. Éxodo 34, 22. No lo voy a leer porque hay bastante referencia aquí.
Dice, la fiesta de la cosecha, porque se celebraba al final de la cosecha de los cereales. Éxodo 23, 16. Y la fiesta de las primicias, ya que el día 50 después de las Pascuas, todo agricultor traía sus primicias al Señor. Ninguno de nosotros sembramos. ¿Así? Sí, yo sé que sí. Yo sé que hay algunos que por su patiecito siembran chile, siembran zanahoria, lechuga. Sí. Dice, todo agricultor traía sus primicias al Señor. Levítico 23, 16. Y número 28, 26. Todo varón judío tenía que estar en Jerusalén para esa fecha. De ahí que la ciudad estuviera llena de peregrinos el día en que se derramó el Espíritu Santo. El primer milagro que observamos en el aposento alto es la actitud de los primeros seguidores de Cristo. Si vieron la actitud de los primeros seguidores de Cristo, obedecieron, ¿verdad? Esperaron allí, obedecieron a sus maestros. Aquí vamos a esperar, aquí vamos a adorar al Señor. Aquí esperemos, aquí adoremos. Dios va a hacer algo grande, seguro decían los maestros. Dios va a hacer algo grande en este lugar, en este momento. Dice, estaban todos unánimes. La palabra unánime es una palabra compuesta con un ánimo. La frase enfática demuestra que no solo estaban unidos físicamente, sino que todos pensaban y sentían una misma cosa. Mire, cuando yo empecé a estudiar este estudio, empecé a leerlo, me vino un pensamiento bueno a la cabeza. Y le doy gracias a Dios, ¿verdad?, por ello. Yo voy ahorita para 7 años aquí en la iglesia. Parece que vine ayer, pero ya llevo 7 años aquí. Y he escuchado mucho testimonio de cómo empezó la iglesia, de cómo empezó esta casa, que fueron por otros lugares, que estaban en una casita pequeña. Creo que por aquí todavía hay fundadores y creo que tiene la iglesia ya casi como 27 años de fundada, si no me equivoco, hermano. ¿Sí? 27 años, algo así, 26, 27 años es lo que escucho. Dice que, aquí dice que la actitud dice, sino que todos pensaban y sentían una misma cosa. Cuando yo pensaba en esto, del tiempo que llevaba esta iglesia de fundada, algunos hermanos todavía están, algunos se marcharon, se fueron, pero hay un remanente, ¿verdad? Hay un remanente de 27, 25 años atrás, aquí todavía, que estuvieron en una casita pequeña, en un localcito que estaba rentado por otras personas o que era de otras personas, quizás era una casa y la hicieron un local, no sé cómo fue aquello. Pero de aquello que ellos vivieron hace 27 años a lo que hoy hay, es un milagro de Dios, ¿verdad? Es una muestra de la unidad que había entre los pastores y la congregación y los hermanos que habían desde aquel entonces, ¿verdad? Cuando estamos en un solo sentir, Dios hace grandes cosas. Cuando estamos unánimes, cuando estamos en un solo pensamiento, Dios hace maravillas. Dice, estaban unidos físicamente, sino que todos pensaban y sentían una misma cosa. Adoraban a Dios y esperaban con fe la promesa de su Salvador. Esta es la actitud que el Señor espera de su iglesia. Y a veces llegamos tarde a la iglesia cuando venimos los jueves o los domingos, ¿verdad? Y casi ni tiempo dedicamos a saludar al hermano. ¿Cuánto más estar unánime juntos? 5 o 6 horas. Estamos media hora, 1 hora quizás. Y a veces venimos cada 15 días o quizás una vez al mes o cada 4 meses a la iglesia. Así Dios no hace milagros.
con pensamientos diferentes, con sentir diferente, separados unos con los otros, que no nos miramos, ¿verdad? Que no preguntamos, que no extrañamos al hermano cuando vino a la iglesia. Así Dios no hace muchos milagros. Tenemos que estar así como el día del Pentecostés, todos unánimes, preocupados unos por otros, esperando las promesas del Señor. Dice, cuando todos piensan diferente y quieren hacer pesar su opinión, proveen al diablo un terreno propicio para la división. Eso no es aquí. Pero cuando Dios encuentra que su pueblo hay unidad y consagración, se desata su poder y grandes maravillas son hechas. Por eso, ¿verdad? Por la unión que había entre los pastores y la congregación, por eso ha sucedido esto. Ha crecido la iglesia, se ha expandido aquí mismo a otros lugares, a otras naciones, ¿verdad? Por la unión que hay, por el mismo sentir que tenemos unos con los otros, ¿verdad? Esperando que Dios cumpla su promesa de salvar vidas, ayudar, aportar al evangelio, ¿verdad? Por eso es que Dios nos ha bendecido. Dice, el Espíritu Santo se hace presente y vamos a leer el versículo 2 y 3. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellas. Dice, Dios siempre ha querido revelarse al ser humano en forma total, pero esto no es posible debido a que Él es un ser santo y perfecto, mas nosotros pecadores por naturaleza. Gracias a Dios que somos redimidos por su sangre. Cuando Moisés les rogó que le mostrase su gloria, Él les respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, mas no podrás ver mi rostro, porque no me verás, hombre, y vivirás. Éxodo 33, 19 y 20. No obstante, Dios se muestra a través de la teofanía. Cuando Dios asume alguna forma corporal y símbolos, como aquí en estos versículos, dice, las tres señales descritas en los versículos 2 y 3 son típicos de la presencia de Dios. En Éxodo 19, del 16 al 20, leemos que Dios descendió sobre el monte Sinaí para hablar con su pueblo desde una nube espesa. Los israelitas se estremecieron al oír el estruendo y el sonido prolongado, y se llenaron de pavor al ver que del monte subía humo como de un horno. Gloria a Dios. Luego escucharon la voz de su Dios grande y poderoso. Grande y poderoso es nuestro Dios. En otra ocasión en que Dios se presentó precedido de elementos como los del día del Pentecostés, fue en el caso de Elías. Todos conocemos, ¿verdad? Dice, en el monte Oreb, él observó que pasaba un poderoso viento, luego un terremoto, después un fuego, y tras el fuego el silbo apacible y delicado. Finalmente vino Jehová y habló con el profeta. En el aposento alto los creyentes meditaban en las promesas de su maestro y adoraban a Dios con corazón contrito y humillado. Y de repente venimos a la iglesia y ni siquiera levantamos las manos para dar gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas, por lo que Él es en nuestras vidas, ¿verdad? No abrimos ni nuestra boca para agradecer a Dios, ¿verdad? Por lo que Él es en nuestras vidas, nuestro Salvador, ¿verdad? No tenemos tiempo para eso. Estamos corriendo, de repente me voy corriendo porque tengo cosas que hacer en mi casa. Yo lo digo por mí, hermano. Yo he venido y a veces no he terminado la predicación y me voy echando. Sí, me voy corriendo porque tengo otras cosas que hacer. Casi como que le doy más importancia a lo que tengo en la casa que la palabra de Dios. Es duro, hermano, es duro hacer eso. Perdón, Señor. Dice, de repente vino del cielo un estruendo, Hechos 1, 2. Algunos piensan que este estruendo fue lo que trajo a la multitud.
Luego se manifestó en medio de los 120, un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Aquí en este lugar, hermano, yo he sentido grandemente la presencia de Dios. Aquí en este lugar, hermano, yo he sentido ese fuerte viento. Yo no sé si usted ha podido experimentar en algún domingo, en algún momento de su vida en este lugar. No solamente fue el día del Pentecostés, hoy todavía está presente el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice como fuego. A veces yo ando ahogada de la calor y no es por la multitud, es por la presencia de Dios. A veces es irresistible en nuestras vidas. No podemos estar ni de pie cuando Dios está presente, ¿verdad? Dice, un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. El estallido era precursor de la presencia de Dios. El viento, una indicación de la llegada del Espíritu Santo. Un tercer elemento celestial fue el fuego que descendió sobre ellos. Vieron que se distribuía y asentaban sobre cada uno, lenguas como de fuego. El Dios del Antiguo Testamento cumplía las promesas de su Hijo, que su Hijo había confirmado. El bautismo del fuego del Espíritu Santo por fin había llegado. Dice que la llenura que tuvieron del Espíritu Santo el día del Pentecostés, hoy lo podemos experimentar nosotros también. Todo lo que ellos sintieron aquel día, hoy también nosotros podemos sentirlo, ¿verdad? Hoy nosotros también podemos hablar en lengua. Los que tenemos don de hablar en lengua, podemos hacerlo. Y más adelante vamos a ver, ¿verdad? Nos critican porque dicen que eso es de loco, que es psiquiátrico casi nos ponen, porque hablamos en lengua, pero es un don de Dios, ¿verdad? En nuestra vida. Dice, los creyentes son llenos del Espíritu Santo. Qué mañana tan gloriosa, valió la pena haber esperado la promesa que se había cumplido. El Espíritu Santo había venido a morar en 120 seres humanos. En el versículo 4 se indica que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Mire, la llenura del Espíritu Santo, hermano, no solo habitó en los creyentes del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, ¿verdad? Los que estaban todos unánimes. También puede habitar en nosotros. Dice, la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas o el Espíritu Santo en nuestras vidas nos controla. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo controla nuestras vidas, ¿verdad? Dice que nos da poder. La llenura del Espíritu Santo produce frutos: amor, paz, mansedumbre, benignidad, gozo, templanza. Todos esos frutos, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, todos esos frutos los tenemos nosotros, ¿verdad? Dice, qué mañana tan gloriosa, valió la pena haber esperado la promesa que se había cumplido. El Espíritu Santo había venido a morar a 120 seres humanos. En el versículo 4 se indica, todos fueron llenos del Espíritu Santo. En el Sinaí, las señales celestiales solo estremecieron al pueblo. En el Sinaí, las señales celestiales solo estremecieron al pueblo. Pero en el aposento alto, el poder celestial llenó los corazones e hizo moradas en ellos. Allá en el mundo, la gente escucha lo que sucedió en la iglesia. Allá afuera, en la calle, las personas pueden sentir o escuchar lo que está sucediendo aquí, pero no son llenos como nosotros de lo que hay aquí adentro. El poder de Dios, ¿verdad?, en nuestra vida. Dice, lo que ocurra a nuestro alrededor no es de tanta importancia como lo que sucede dentro de nuestro corazón. La señal y evidencia física inicial de la llenura del bautismo del Espíritu Santo es la glosolalía
el hablar en otras lenguas, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Las lenguas extrañas ya se habían anunciado por el profeta Isaías cuando dijo: en lenguas de tartamudo o extrañas lenguas hablarás a este pueblo. Isaías 28:11. Pablo aplicó esta profecía en las lenguas que da al Espíritu Santo a los creyentes. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Primera de Corintios 14:21. Está un poquito largo, hermano. Dice que la llenura del Espíritu Santo no solo habita en nosotros como creyentes, sino también que nos controla, nos guía nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones. Dice que la llenura del Espíritu Santo permite que el poder se manifieste a la vida de los creyentes para llevar a cabo la obra de Dios. Si las personas que predican el Evangelio, ¿verdad? Porque no todo el que predica el Evangelio, o sea, todo el que predica el Evangelio es porque está lleno de Dios. Si no, no lo hace, ¿verdad? Si no está lleno de Dios, a quien predica es al adversario. Con quien se goza es con el adversario. Dice: Jesús también prometió estas señales, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, y echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Marcos 16:17. El hablar en lengua no solo se limitó el día del Pentecostés, ni en grupos, ni en el grupo de apóstoles, como muchos enseñan, según Hechos 10:46, Hechos 11:15, Hechos 19:6 y Corintios 2:10. Esta fue una práctica normal en distintas épocas y lugares entre los cristianos. Entre nosotros sigue siendo parte del Evangelio que creemos, vivimos y anunciamos. Recibir el Espíritu Santo sucede una sola vez, al momento de la salvación. Efesios 1:13. La llenura del Espíritu Santo es algo que puede ocurrir múltiples veces. El Espíritu Santo, dice, el Espíritu Santo se recibe una sola vez. La llenura, repetidas veces. Todos los días usted puede estar lleno y renovarse, porque a veces como que menguamos un poquito, pero podemos, como digo yo, cargar las pilas, ¿verdad? Y ser llenos otra vez de nuevo, llenos y rebosos, porque podemos estar rebosos, hermanos, de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, de la llenura del Espíritu. Dice: la llenura del Espíritu es algo que puede ocurrir múltiples veces. La Biblia no nos ordena a buscar el bautismo en el Espíritu Santo, pero sí a ser llenos del Espíritu. Efesios 5:18. La palabra griega traducida aquí, ser llenos, es plero. Esta es una forma presente imperativa y se refiere a estar completamente saturado hasta lo máximo, reboso, así como, no sé otra palabra más, saturado completamente, llenito hasta fuera, ¿verdad? Ser controlado por algo. En este pasaje el apóstol hace una comparación entre los efectos del alcohol y el espíritu. Alguien que se embriaga con vino o alcohol no tiene control de sí mismo. Y es verdad, hermano. El que se embriaga, el que se emborracha con alcohol, hace hasta tantas tonterías que ni se da cuenta que las hace. Y después al otro día cuando le dicen: oye, ¿hiciste esto? Y yo, no, yo solo le sí, lo hiciste. Suerte que no quedó evidencia en las redes sociales cuando lo hice. Sino qué vergüenza para mí. Sí, hermano. Sí, hermano. Dice:
Embriagados, saturados del Espíritu Santo será aquel que está lleno, embriagado, saturado del Espíritu Santo, será un creyente victorioso y controlado por Él. Gracias, Señor, pues soy nueva criatura. Dice, atónitos y maravillados. Ya estamos terminando, hermano. Dice, el hombre ha llegado a realizar hazañas fabulosas que hacen historia, pero los portentosos de Dios salen del cálculo humano. Las historias, lo que Dios ha hecho, los sucesos grandes que Dios ha hecho, supera lo que yo puedo hacer, lo que otro hermano puede hacer, ¿verdad? Supera, Dios supera. Detener el universo, mire lo que hizo, dice que detuvo el universo Josué 10 del 12 al 14, sí saben, ¿verdad? Abrió el mar rojo para que los israelitas pasaran en seco, ni siquiera poner una piedra para que en el arroyo para que el agua no pase, pues se llena y el agua pasa por encima. Y sin embargo dice que Dios abrió el mar y en sequito porque se pasaron los hermanos israelitas por ahí. Dice, pasaran el mar en seco, en Éxodo 14, 21 y 22. Otros tantos milagros registrados en las Sagradas Escrituras que pueden buscar y leer, hermano. Y los que a diario vemos no tienen comparación. Yo soy un milagro. De esos grandes que Dios ha hecho, yo soy uno. Ustedes son un milagro de esos grandes que Dios ha hecho, ¿verdad? Dice, otros tantos milagros registrados en las Sagradas Escrituras y los que a diario vemos no tienen comparación y nos dejan asombrados. Pentecostés fue uno de esos sucesos. Debemos notar que el Señor tenía para esa ocasión un numeroso grupo de testigos de las más variadas categorías. En primer lugar, se nos indica que eran judíos y que moraban en Jerusalén. Esto basta para entender que vivían en otros países por negocios y trabajo, pero tenían casa en Jerusalén específicamente. Ya terminamos, hermano. Para hospedarse en ocasiones de las fiestas solemnes. La frase de todas las naciones bajo el cielo no es una mera hipérbole. En verdad venían de muchos países. En los mismos versículos 5, ya lo leímos aquí, ¿verdad? Se dice que eran varones piadosos. Estos celosos, cumplidores de la ley y las costumbres de su religión, que habrían ser los primeros testigos de la explosión pentecostal que lanzó a la iglesia a todo el mundo. Muchos de ellos se convirtieron en pioneros del Evangelio y sus respectivos países. Estos acudieron precipitadamente a rodear la casa de los primitivos pentecostales por el estruendo que escucharon, pero al llegar al aposento alto, mayor fue el asombro al escuchar a esos galileos hablar en los idiomas que hablaban en los países de donde ellos venían. Cada uno les oía hablar en su propia lengua. Algunos han tratado de explicar este suceso, ¿sí saben?, descartando lo milagroso. Hoy muchos analizan las lenguas que Dios da a los creyentes, dando distintas explicaciones. Dicen que son idiomas aprendidos, así me han dicho. Eso se lo aprendieron de memoria y lo dicen por ahí para allá. Todos los pentecostales, todos allá en Cuba decían, todos los pentecostales son locos, desde la primera hasta la última pentecostal, ¿sí? Porque hablaban en lengua. Bendito sea Dios. Dicen que son idiomas aprendidos, trabalengua, jerigonza o prácticas demoníacas. Sin embargo, nadie puede negar que las lenguas son un milagro divino. Ese mismo carácter tienen también
las otras manifestaciones del Espíritu en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Los efectos y los resultados de tales operaciones son la mejor prueba de ello. Dice, la mente humana no comprende el mover del Espíritu Santo. Dios es un Dios de orden. Es la mente humana la que, al no comprender lo que Él hace, opta por tergiversar las cosas. Allá cada cual que haga calumnia de las cosas de Dios, ¿verdad?, que va a tener que dar cuenta. En ninguna parte del pasaje vemos que los discípulos o los 20 estuvieron haciendo desorden. Dice, debemos tener cuidado porque en muchas iglesias iguales que las de Corintio, que tenían todos los dones, pero no los entendían, han caído en extremo de desorden, en desenfrenos emocionales, los cuales en vez de ganar adeptos, más bien los alejan, porque piensan que esto es locura. Ahora, estos últimos versículos que nuestro estudio agrupa en dos categorías: a los que presenciaron el primer derramamiento del Espíritu Santo, los primeros estaban atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Esa era una reacción natural, pues las cosas que veían y oían nunca antes había sucedido. En la actualidad hay muchos que dan explicaciones a su antojo acerca de la experiencia pentecostal, pero siempre fallan porque las cosas espirituales no se pueden analizar con una mente carnal. ¿Verdad que sí? Por eso lo entendemos. En cambio, los del versículo 13 se burlaban porque no entendían. Es igual hoy. Los que no entienden, en vez de buscar respuesta de la palabra, critican y acusan. Allá los que acusaron de estar llenos de mosto, hoy nos acusan de ser emocionalistas. Así endurece el diablo el corazón de los incrédulos y mofan y niegan las manifestaciones del Espíritu Santo y nos acusan de tantas cosas más, ¿verdad? No es el caso de nosotros. Nosotros hemos creído, sabemos bien, ¿verdad, hermano, en quién hemos creído? Sabemos que las promesas de Dios se han cumplido en nuestras vidas y se siguen cumpliendo y se seguirán cumpliendo hasta el día del fin o hasta el día que el Señor venga por nosotros, ¿verdad? Sabemos que tenemos necesidad de recibir la llenura de Dios en nuestras vidas, de cada día renovar y buscar cada día más a Dios y sentirnos gozosos todos los frutos que hay aquí. Y también tenemos que enseñarnos, hermanos, adoctrinarnos los que no están conscientes de la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida, que es imprescindible. Tenemos que enseñarnos, hermanos. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor Jesús, gracias en este momento te damos, Señor, por esta palabra, Padre. Te pido, Dios mío, que tú hagas el efecto deseado, Señor, que no seamos oidores olvidadizos, sino que hagamos de tu palabra, Señor, aprendamos de ella y podamos ponerla en práctica. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, te doy gracias una vez más. Te pido que, Señor, tú nos lleves con bien a nuestros hogares, así como hemos venido hasta tu casa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que tú nos prepares para el próximo servicio, el domingo, y que tú, Dios mío, toca los corazones de aquellos que no pudieron venir a tu casa, Señor. Que puedan venir el domingo a gozarse con tu presencia en este lugar. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, y te digo amén.